Buenas noches, bienvenidos una semana más aquí a Minuto 91, bienvenidos a 7 Televisión y sean bienvenidos ya por última vez durante esta temporada, porque ya como la Liga 1-2-3 ha acabado prácticamente, que tan solo quedan 2 partidos que van a ser la ida y la vuelta de esa final del playoff de ascenso a primera, pues ya nosotros vamos a ir cortando también que las vacaciones y la playa nos está esperando, pero antes por lo menos nos queda este programa para despedirnos junto a todos ustedes y vamos a hacer un poco de repaso de lo que ha sido esta campaña donde el Granada Club de Fútbol ha conseguido su ansiado ascenso a Primera División. Muy buenas noches, David Sánchez, ¿qué tal? Recta final, muy buenas Ángel, como dices, una buena oportunidad para hacer un repaso a lo que ha sido esta gran temporada, una temporada histórica del Granada Club de Fútbol y bueno, también pendientes, como decías, de ese playoff para dilucidar cuál será el último equipo que subirá, pero sobre todo pues para eso, analizar un poco lo que ha sido todo este año de éxitos para nuestro equipo. Porque es que durante este año ha habido muchísimas cosas que se pueden resaltar, porque por poner un ejemplo podemos destacar que el Granada Club de Fútbol ha acabado la temporada con un Zamora, puesto que Rui Silva ha sido Zamora de la Liga 1-2-3, y en fin, muchos más datos que vamos a ir mencionando ahora poco a poco, pero antes les queremos enseñar un vídeo que, bueno, pudimos grabarlo con fortuna en la celebración del Granada en la Fuente de las Batallas en el Ayuntamiento, donde hubo una especial comunión entre el equipo y la afición y también, por supuesto, con la parte institucional, con el que era hasta ese momento alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, y su equipo. Ahora, como ya saben, ha habido un fin de semana movido en la capital, pues lo es Luis Salvador con ayuda de PP y de Vox, pero bueno, vamos a ver ese vídeo que tan feliz nos hizo y que nos gustó muchísimo grabar. Dentro vídeo. El ascenso a Primera División ha sido la mejor recompensa posible para premiar el esfuerzo de los jugadores del Granada Club de Fútbol tras una larga temporada. Lo podrían haber conseguido ante el Cádiz, pero finalmente ha sido Mallorca la ciudad que queda para la historia y que donde se ha conseguido la gloria. Los jugadores granadinistas, junto con la afición, se han fundido en uno para celebrarlo por todo lo alto. Los jugadores y el cuerpo técnico han empezado la fiesta recorriendo las calles de la capital en un autobús descapotable ante la mirada de los aficionados, que se han mostrado eufóricos tras la gran temporada de los suyos. La Fuente de las Batallas ha recibido a los protagonistas con el himno del 80 aniversario como sintonía principal de la noche. Primera, después de 8 años otra vez. ¡De primera! ¡De primera! Pues a mí bien, porque hemos luchado para conseguir el ascenso. ¡Barça, Madrid! ¡Granada ya está aquí! ¡Barça, Madrid! ¡Granada ya está aquí! ¡Vamos, Granada! Más tarde, los héroes rojiblancos han sido recibidos por el alcalde Francisco Cuenca en el ayuntamiento bajo los vítores de los aficionados que aguardaban su llegada. El Granada, con su cuerpo directivo y el presidente John Gian a la cabeza, ha mostrado su agradecimiento a la institución por el apoyo brindado durante el curso. La temporada del Granada ha sido muy buena. Debido al esfuerzo del Granada, todos los partidos, los 90 minutos, han demostrado el trabajo de toda una temporada entera. Y el premio ha venido aquí ahora y ahora a celebrarlo y ya está, que somos de primera. ¡De primera! ¡Oe! ¡Vamos, mira nada! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, mira nada! ¡Vamos, campeón! Desde el balcón del consistorio, los jugadores han establecido una conexión especial con los miles de granadinistas instalados en la Plaza del Carmen, que tardará en olvidarse. Ya ha empezado la cuenta atrás para que el balón rojo y blanco eche a rodar en Primera División. Bueno, pues estas han sido las imágenes. La verdad que a mí personalmente, gracias a que tuve el placer de estar ahí, pues me llenan de orgullo y de alegría, ¿no? El poder haber celebrado de esa forma con la gente, por supuesto, ese objetivo que ha sido durante toda la temporada de ese ascenso a primera. Unas imágenes espectaculares. Sí, muchísima felicidad, ¿no? Te doy la enhorabuena por este fenomenal vídeo. Y decías una cosa, Ángel, que es como hemos cumplido el objetivo. Realmente más que eso, ¿no? Yo creo que esa alegría desbordada viene también en función de que hemos
incluso mejorado las expectativas, ¿no? Creo que el año pasado el objetivo sí era subir directo, pero este año ni siquiera se aspiraba a eso y lo hemos conseguido, con lo cual fenomenal. Sí, además es que hay que señalar, ¿no?, que desde principio de campaña, tanto por parte de Diego Martínez como de la dirección técnica del equipo, como por jugadores, siempre hemos ido bajo ese lema, ¿no?, del pasito a pasito, del ir poco a poco, y ha habido ocasiones en el que, gracias a los resultados del equipo, pues parecía que se quedaba pequeño un poco, ¿no? Pero finalmente, pues gracias a esa calma y ese saber estar semana tras semana, pues el equipo de Diego Martínez va a disputar en Primera División la próxima temporada. Si quieres podemos hablar un poco de cómo ha quedado este Granada, que ha sido segundo con 79 puntos en su casillero, 22 victorias, 13 empates y 7 derrotas. Unos números fantásticos y que son, por supuesto, de ascenso a Primera División. Un bagaje increíble, la verdad. Destacar además que de todos estos partidos no ha habido ninguno que hayamos perdido por más de un gol. Lo cual nos demuestra un poco que la dinámica, que la tendencia ha sido de competir cada segundo, como tú decías, ¿no?, cada pasito, cada partido al máximo nivel, y es esto lo que nos ha permitido ascender directamente. Unos números, como dices Ángel, pues espectaculares, la verdad es que sí. Esa es la palabra, ¿no?, competitivo. Si algo ha sido este equipo, además de fiable, pero más por encima de fiable, ha sido competitivo. Lo has comentado tú, no ha habido partido, no ha habido derrota por más de un gol. La del Deportivo en Riazor fue 2-1, la del Deportivo aquí en Los Cármenes 0-1, con el Numancia 2-1, en fin, todo ahí. Recuerdo también, por ejemplo, otro partido que perdimos con el Sporting en casa 2-1, 1-2 mejor dicho, que no nos merecimos perder porque se nos anuló un gol, es decir que hasta en los partidos que hemos perdido hemos tenido opciones no solo de empatarlos, sino incluso también de ganarlos, o sea que muy buenas sensaciones, desde luego. Y por ejemplo, ¿qué diferencias podemos encontrar con los números de este Granada y el Granada del año pasado? El Granada de José Luis Oltra, de Morilla, de Pedro Morilla y de Portugal, por ejemplo. Tenemos aquí los datos. La temporada pasada el Granada quedó 10º con 61 puntos, 18 puntos menos que este año, 17 victorias, 10 empates y 15 derrotas. Por lo que observamos aquí a priori, a simple vista, es este año han caído la mitad menos de derrotas, o sea, de 15 a 7. Al final, esto es lo que facilita que un equipo pueda subir a la élite o quedarse en el camino. Sí, para mí la similitud con el año pasado es que en casa hemos sacado bastantes puntos, en eso sí que nos hemos parecido al año anterior, pero sin embargo lo que ha cambiado es que este año hemos sacado muchísimos puntos, incluso victorias, fuera de casa, y esto ha sido lo que nos ha permitido, pues como digo, ascender directamente a Primera División. Para mí la diferencia ha sido eso, que el año pasado fuera de casa parecía imposible ganar, y este año hemos sido, creo, uno de los mejores visitantes de la categoría. Efectivamente, es que yo me acuerdo que el Granada el año pasado, cuando salía de Los Cármenes, era un calvario incluso ver el partido, veíamos a un equipo atascado, parecía que era algo más psicológico, porque incluso a priori había mejor plantilla, incluso se podría afirmar así, el año pasado había más presupuesto al menos, y en fin, con Chico Flores, con Sonier, con Machís, y sin embargo los partidos fuera de casa eran un trauma. Sin embargo con algo menos podríamos decir, se ha ganado en campos muy difíciles como la Rosaleda, el Carlos Belmonte contra el Albacete, o sea, una serie de campos que gracias a eso el Granada está en Primera División. Y también en los campos chicos, donde también es complicado puntuar, por ejemplo, pues el estadio del Rayo Majadahonda, por ejemplo, que a un equipo que ha descendido, pero es complicado rascar ahí. Sobre todo, Ángel, lo que decías, esa diferencia de ser un equipo reconocible. El año pasado el Granada era reconocible en casa y no fuera de ella, y este año veíamos el mismo equipo tanto fuera como dentro, con ese leitmotiv, ¿no?, de la competitividad. Y es verdad que creo que teníamos menos recursos este año a nivel de plantilla que el año anterior, pero se han sabido aprovechar de una mejor manera. También es verdad que hay veces que este discurso, ¿no?, de las plantillas largas y todo no funciona, porque lo que interesa es tener un grupo unido, que todos estén contentos, y al final pues así ha llegado el éxito. Otro aspecto que se comenta este año, tanto nosotros como por parte de otra gente, es ese aspecto de bueno, lo que tú comentabas en un principio, ¿no?, el ser competitivos y la solidez defensiva, claro, también, Ángel. Yo creo que este es uno, hablabas antes de Ruiz Silva, ¿no?, en la entrada. Es muy importante la diferencia con el año anterior, de que somos un equipo que da la sensación de que es difícil de batir en cualquier circunstancia, mientras que el año pasado, a pesar de que yo creo que teníamos mejores jugadores en esa línea defensiva, o que por lo menos te daban mejor nombre,
pues no han rendido tanto. Sí, por ejemplo, si nos centramos en otro tipo de datos, por ejemplo, datos individuales, tenemos ahí a Antonio Puertas, que ha sido el máximo goleador con 10 tantos, y bueno, en la pasada campaña Puertas incluso no llegó a ser fundamental para ninguno de los 3 entrenadores. Este aspecto también hay que destacarlo, ¿no? La capacidad de un jugador que se sentía, no voy a decir inútil porque no es esa la palabra, pero en fin, que no se sentía quizá valorado o importante en una plantilla. Sin embargo, en un periodo de un año, pues cambio radical, y es que ha sido uno de los puntales de este equipo a nivel ofensivo. Sí, bueno, los futbolistas rinden o no dependiendo de muchas circunstancias, del contexto, de como dices tú, de que estén a gusto, de que se sientan importantes, pero precisamente este dato que tienes aquí, ¿no, Ángel?, de que el gol ha estado muy repartido entre los jugadores, es una indicación de que el Granada no ha dependido de nadie, y eso es importante. Ha sido un trabajo colectivo en el que todos han sumado, en el que todos han puesto su grano de arena, y al final, cuando funcionas a nivel colectivo, pues todo va mucho mejor. Si dependes de las individualidades, también además se pueden resentir cuando el colectivo no funciona, con lo cual es todo, o todo va bien o todo va mal. Eso quería decir antes, ¿no? O sea, quizá en el año pasado con Oltra, con Morilla y con Portugal, el equipo dependía sobre todo muchísimo de Darwin Machís, un jugadorazo, y bueno, lo ha demostrado este año en el Cádiz, que es sin duda uno de los mejores futbolistas, si no el mejor, de la categoría. Este año, pues al revés, un equipo más coral, podríamos decir, y sin Machís, y ha conseguido el objetivo. Tal cual lo dices, un equipo mucho más coral, pero que gracias a eso, ¿no?, gracias a que todo se ha repartido mucho mejor, vemos también que el estilo de juego cambia un poco, en el sentido de que muchos de los goles vienen por parte de los centrocampistas, es decir, jugadores que son de llegada, no que están, sino que llegan, ¿no?, que son muy importantes a la hora de actuar, ¿no? Efectivamente, lo que señalabas con Machís, estoy de acuerdo. Machís es un jugador que para mí de la categoría es, si no el mejor, pues de los mejores a nivel individual. El Cádiz lo ha disfrutado este año, pero también lo ha padecido en el sentido de que cuando él no ha estado, pues se ha notado su ausencia. Por ejemplo, si seguimos viendo más datos, el segundo máximo anotador de este Granada ha sido Adrián Ramos, con 6 goles, un jugador que a lo largo de toda la campaña ha sido muy criticado, sobre todo por su falta de gol. Pero bueno, finalmente, pues fíjate, segundo anotador del equipo, y sobre todo siempre lo vamos a recordar, creo yo, entra ya en la historia dorada del club por ese gol en Albacete, que es sin duda el gol de esta temporada y del ascenso, casi podríamos decir. Coincido contigo, ese gol de Ramos es el que podíamos comparar, ¿no?, con el gol de Ígalo, aquel contra el Elche, ¿verdad? Es verdad que 6 goles puede parecer poco, ¿no?, para un delantero de la categoría de Ramos, pero es verdad que ha aportado muchísimo en otras facetas del juego, y como decías, lo mejor es que esos goles han sido importantes. Recuerdo también algún otro gol así que ha tenido fundamental, el penalti, ahora mismo no recuerdo en el Lugo me parece que fue, ¿no?, ese penalti que fue muy importante, y aunque han sido pocos goles, han sido en momentos que el Granada lo necesitaba, y aparte, bueno, todo el trabajo que aporta Ramos. Claro, por ejemplo, ese gol contra el Oviedo aquí en casa, ¿no? Un partido que estuvo muy cerrado, con 0-0 durante todo el partido, atascado, con pocas ocasiones, y al final en un balón así un poco dividido que le llega a Ramos emplea una carrera buenísima, y además la definición, ¿no?, esa vaselina por encima del portero Champán. En fin, al final Ramos, jugador de pocos goles, siempre lo ha sido, incluso cuando estaba en el Borussia Dortmund, quizá en su mejor momento como deportista, pero siempre goles en momentos muy señalados e importantes. Y que dan puntos, sobre todo que dan puntos, porque a lo mejor Ramos podría haber conseguido pues 15 goles, pero esos 5, digamos, de más, haberlos hecho pues aumentando la cuenta, ¿no?, en goles que son un poco más intrascendentes, pero es que yo creo que casi todos los goles de Ramos pues han servido para puntuar, con lo cual muy importante. También tenías por aquí, Ángel, si no me equivoco, que Rodri, que es el segundo goleador, pues también ha anotado 5 tantos. Sí, que, bueno, tercero ya pero vaya, sí, que está ahí. Me refiero a segundo goleador, sí, respecto a que es el segundo delantero, si consideramos que Ramos es el titular, ¿no? Y también insistir en que tanto él como Ramos han tenido una participación muy importante a nivel de lo que hablamos siempre, del trabajo, de ayudar.
no solo en la faceta ofensiva, sino incluso también en la defensiva. Claro, al final la faceta ofensiva del Granada esta temporada se ha visto un poco marcada por la defensiva, ¿no? El equipo de Diego Martínez ha sido un equipo que si ha destacado por algo ha sido por la solidez defensiva, y al final eso se traducía o se posibilitaba gracias a un trabajo de todos, no solo de la defensa o del centro del campo, sino también de los delanteros, que como tú dices, pues presionando la salida de balón del rival, bajando a defender en los córneres o cuando se precisaba, manteniendo balones, robando. O sea, al final son delanteros de pocos goles, pero quizá porque estaban más enfocados a otro tipo de trabajo. Claro, y porque los goles, como también comentábamos, venían también de las jugadas de estrategia en las cuales ellos tampoco eran tan partícipes, y también en esas jugadas de llegada, de segunda jugada, en la que sobre todo los centrocampistas han sido los protagonistas, ¿no?, en este sentido. De Rodri también destacar que ha acabado el año en su mejor momento, ¿no? Lo hemos visto quizá durante la campaña, en el nudo de la campaña, un poco que no le terminaban de salir bien las cosas, pero en este tramo final sí que ha mantenido un buen ritmo anotador, podríamos decir, con goles importantes como el del Cádiz, aquí en Los Cármenes, y otros tantos. Sí, desde luego que Rodri ha ido de menos a más, podríamos decir. Ha ido mejorando con respecto al paso del tiempo. De hecho, se ha ganado al final ese puesto como titular, que a priori parecía pues poseer Ramos, ¿no? Y bueno, veremos a ver para el año que viene pues si Rodri sigue con nosotros y qué rol tiene en el equipo. Habrá que verlo, por ejemplo, si seguimos viendo más datos, también con 5 goles, Fede Vico y Montoro, dos futbolistas, sobre todo Montoro, que ha sido el principal engranaje de este equipo, de esta máquina que ha sido el equipo de Diego Martínez. Y por otro lado, Fede Vico, un mediapunta que vino cedido del Leganés y que ya es propiedad del Granada, lo contamos la semana pasada, al pagar el club su cláusula de rescisión, podríamos decir, de 250.000 euros. En fin, un futbolista importante para el periplo en primera que se espera el año que viene. Totalmente, yo creo que un jugador además que necesita el Granada incluso un recambio, ¿no?, para esa posición de media punta, importante, muy importante Fede Vico en el esquema de Diego Martínez. Es verdad que ha habido partidos que no ha estado tan acertado con balón, pero siempre ha estado trabajando mucho, ha aportado mucho en la faceta defensiva y ha sabido entender, yo creo, muy bien lo que él podía darle al equipo y lo que el equipo necesitaba de él en cada momento. Aparte, como dices, estamos hablando de los goles, una aportación más que notable, ¿no? 5 tantos, es verdad que señalaba Alberto la semana pasada ese hándicap que tiene un poco de que tiene que mejorar su disparo quizá desde fuera, pero es un jugador que tiene muy buena visión, muy buen golpeo, aunque no lo use tanto, y que para ese juego entre líneas ha sido fundamental. Y bueno, ya un poquito después, Vadillo y Alejandro Pozo, con 4 tantos cada uno. Sobre todo Pozo empezó muy enchufado la liga, luego quizá ha ido un poquito de más a menos, aunque al final de la campaña también, los últimos partidos, sobre todo se le ha descubierto una nueva faceta, ¿no?, como es la del lateral. Se le ha visto un buen nivel defensivo a un jugador que a priori era extremo y que se centraba simplemente en atacar y atacar. Y en Vadillo, pues, ¿qué podemos decir? Vadillo, uno de los principales motores arriba. Sí, bueno, por empezar por Vadillo, lo hemos destacado casi todas las semanas, ¿no? Un jugador que ha rendido bien, es verdad que ha tenido tramos de irregularidad, pero Diego Martínez ha sabido sacarle mucho potencial. También ha sido un jugador que entraba muchas veces de titular, pero luego en el minuto 60 o 70 se solía caer. Sin embargo, bueno, es que Vadillo tiene una magia y una forma de jugar, ¿no?, que es muy atractiva, y además que no es floritura, ¿no?, sino que él no es un regate para adornarse, sino para superar rivales, para romper líneas y para ofrecer mucho desborde. Es un jugador que ha aportado asistencia, que ha aportado gol y que ha aportado también mucha distracción defensiva, ¿no? El rival está pendiente de Vadillo y ese espacio que él genera porque tiene como atracción, pues en otro lugar es cuando se aprovecha. Y luego, parte de Pozo, pues un jugador que, como decías tú, Ángel, ha descubierto esa nueva faceta quizá de carrilero, ¿no? Carrilero, incluso de media punta, a mí es una opción que me gusta para él, pero que tiene también mucho gol, mucho desborde, y que no sería una mala opción para el año que viene tenerlo en primera también. Sí, bueno, ahí está la dirección técnica, un poquito deportiva del equipo que está planificando la temporada que viene, ya lo comentaremos próximamente. Muy interesante lo que decías de Vadillo, las asistencias, 11 asistencias veo por aquí que ha realizado este extremo ex bético, y que al final, si no metes el gol pero lo das,
cuenta casi como gol, prácticamente. Claro, y además las estadísticas a veces son muy buenas y a veces se engañan un poco, ¿no? Pero es verdad que si ha dado 11 asistencias son 11 goles que ha dado, pero es que también ha generado, como digo, otros muchos, a lo mejor dando ese penúltimo pase o generando una falta o un córner que precedía al gol. Ha sido un jugador muy aprovechable también en la estrategia. Sobre todo a la hora de centrar balones, es decir, es que es un jugador que ha aportado muchísimo en esa faceta ofensiva. Además es extraño, ¿no? Porque Vadillo ya consiguió el ascenso a primera con el Huesca el año pasado y el equipo aragonés no lo quiso aprovechar para primera, que gracias a eso quedó libre y se vino a Granada. En fin, de esto hablar a toro pasado pues no está del todo bien, ¿no? Porque lo mismo si hubiese estado este año en primera no hubiera sido su campaña, pero bueno, ¿por qué ha podido ser esto? A mí, desde luego, dices todo lo de toro pasado y me parece que tienes razón, ¿no? Pero yo creo que Vadillo, por lo menos a mí me sorprendió que el Granada lo incorporase, me pareció genial, ¿no? Pero me pareció sorprendente que se hiciese con un futbolista que, como tú decías, había alcanzado el ascenso con el Huesca y que tiene un nivel, para mí, de primera división, con lo cual un acierto pleno del Granada. Y yo creo que el Granada no debe cometer el error del Huesca el año anterior y contar con él para la temporada próxima si es posible, desde luego. Yo creo que por ahora, según llegan informaciones, está en fin, en el planning del día a día que Vadillo continúe la temporada que viene en primera, aunque bueno, en esto del fútbol ya sabemos que todo puede cambiar en un segundo y en menos todavía. Por ejemplo, si nos centramos, dejamos un poquito ya el ataque goleador y nos centramos un poco más atrás, exactamente en la meta, en la portería. Ruiz Silva, como hemos comentado, Zamora de la Liga y solo ha encajado 27 goles en 40 partidos. Números espectaculares también. Un rendimiento genial. El año pasado el portero era Javi Varas, un portero que tú dices tiene mucho más nombre, da mucha más confianza y sin embargo hizo una temporada mucho peor que la que ha hecho Ruiz Silva. Y además tengo yo que entonar un poco el mea culpa porque quizá no he destacado tanto a Ruiz Silva como debería y a la vista no solo de los resultados sino del trabajo del día a día hay que decir que Ruiz Silva ha sido, pues, puede que el mejor futbolista incluso del Granada en cuanto que, como tú dices, es que es el Zamora, o sea que en su puesto ha sido el mejor. Claro, y además, sobre todo, ha sido el mejor incluso en empezar a instaurar una seguridad en el equipo, ¿no? Sobre todo en la parte de atrás. Veíamos que bueno, durante todos los partidos la defensa del Granada ha sido muy fiable, pero es que Ruiz Silva, no sé, atajando balones en lugar de despejarlos, haciendo paradas de uno contra uno, que estamos cantando ya prácticamente el gol del rival. Ruiz Silva ha sido el jugador, yo diría que el causante de que el Granada haya rendido tan bien, sobre todo en defensa. Y es que no ha cometido ningún error, y es raro, porque antes o después el error llegará. Siempre todos los porteros, igual que todos los jugadores, se equivocan, ¿no? Pero Ruiz Silva ha mostrado, como decías tú, una seguridad total, y ha sido un portero que además para mí ha mejorado alguna faceta que yo le veía que le faltaba un poco de la salida por alto, ha mejorado muchísimo, como dices tú, bloqueando balones, que es algo que le suele faltar a los porteros, ha bloqueado mucho, bajo palos ha mostrado muy solvente también, un portero completísimo que no se ha equivocado y que, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Ojalá el año que viene, yo creo que es un portero nivel primera división sin duda, aunque parece ser que si llega una oferta muy suculenta, posiblemente el Granada lo venda, pero le damos las gracias porque es uno de los artífices de este ascenso que recordaremos siempre. Por supuesto que sí, además Ruiz Silva, un jugador que el año pasado con Javi Varas, ya lo comentaba, no tuvo tanto protagonismo, ¿no? Y al final ha sido uno de las principales sorpresas, podríamos decir, de esta temporada. Sí, una de las principales sorpresas porque no tenía quizá tanto nombre como Javi Varas, evidentemente, o como Vadillo, pero el rendimiento ha sido pues superlativo, desde luego. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida estamos de vuelta para seguir analizando lo que ha dado de sí esta campaña de la Liga 1-2-3, que ha terminado con el Granada Club de Fútbol como segundo clasificado y por tanto como uno de los equipos que han ascendido a Primera División. No se vayan. Bueno, ya estamos aquí después de esta pausa. Para los que se acaben de reenganchar con todos nosotros, hoy ya nos vamos a despedir de todos ustedes hasta el inicio de la temporada siguiente, que nadie se piense que nos vamos definitivamente, ¿no? Pero en fin, que ya toca un poco descansar e ir a la playa, ponernos morenos, que nos lo hemos ganado también, al igual que los jugadores del Granada están disfrutando ya de vacaciones después de haber conseguido el objetivo de la Primera División. En fin, estábamos comentando un poco lo que ha dado de sí esta temporada y uno de los protagonistas de esta alegría
que hemos tenido tanto aficionados como el propio equipo, como la prensa, ha sido Diego Martínez, un entrenador que llegó a principio del mes de julio pasado, hace un año, y que bueno, no parecía que iba a ser el entrenador del ascenso y al final lo ha sido. Absolutamente. Diego Martínez es uno de los grandes artífices, si no el más, de esta gesta, podríamos decir, ¿no? Ha conducido a un equipo cuyo objetivo podía ser, bueno, pues quizá optar al playoff como mucho, al ascenso directo, que son palabras mayores, sobre todo con la competencia que hay en esta segunda división tan complicada. Además, hacerlo el primer año, ¿no? Llegar y triunfar es complicadísimo. Un técnico que es muy joven y que debutará en primera, si no me equivoco, siendo el técnico más joven. Por ejemplo, Joaquín tiene la misma edad que Diego Martínez, el jugador del Betis, o sea, es un dato curioso. Diego Martínez, bueno, pues, ¿qué podemos decir? Ha sido, pues eso, yo diría el artífice de este ascenso. Lo que tú comentabas, ¿no? Llegar y besar el santo, como se suele decir. Un entrenador muy joven, al que también es verdad que la dirección deportiva, ¿no? Parece que le ha dejado trabajar, que ha aprendido de los errores del año pasado o de años pasados y que le ha dejado trabajar, puesto que el equipo ha incorporado a muchas fichas que él ya conocía de su paso por otros equipos como el Sevilla Atlético, como puede ser San Emeterio o Pozo o incluso José Antonio Martínez. Claro, y es muy importante eso que dices, Ángel, de apostar por el entrenador y dejarle trabajar. Y me anticipo para la temporada que viene, si no empezamos bien, si llegamos a la jornada 10 y no sabemos aguantar, salvo que sea una situación insostenible, que por otras razones. Es bueno, yo creo, dejar trabajar a un técnico que tiene las ideas muy claras, que sabe muy bien, ha demostrado además lo que quiere y que no solo nos ha dado resultados, sino que yo creo que bastante buen juego. Es verdad que no hemos brillado tanto quizás en la segunda parte de la temporada como en la primera. Para mí hemos jugado mejor en la primera parte de esa temporada, pero yo creo que a nivel resultado, evidentemente, incluso de juego, pues estamos, yo lo veo muy bien, o sea que lo mantendría sin duda. Sobre todo por la solidez defensiva que hemos comentado, ¿no? La Liga 1-2-3 lo hemos dicho por activa y por pasiva durante toda la temporada. La Liga 1-2-3 es una liga complicadísima y al final pues mostrar esta seguridad atrás y ver que es un equipo al que le meten pocos goles, pues al final es seguridad, es que dar seguridad tanto a aficionados como al propio equipo. Y es una base sobre la que empezar a trabajar. Es importante por lo menos tener una idea clara, tener un proyecto. Que tu idea sea jugar como el Barcelona de Cruyff, pues bueno, pues intentarlo, pero si tu idea es otra, pues también llevarlo a la práctica de la mejor manera posible. Lo importante es tener como una filosofía. Y esta filosofía es la que creo que debemos mantener el año que viene en Primera División. Hemos visto que los equipos que han bajado, precisamente, lo que les caracterizaba era que ofensivamente no eran malos, pero defensivamente sí. Nosotros hemos invertido esa tendencia, estamos arriba, pues ahora que estamos en esa Primera División tenemos que pensar que tenemos que seguir esa metodología de trabajo y seguir manteniéndonos como un bloque sólido desde el plano defensivo y a partir de ahí crecer. Al final, en los equipos pequeños creemos, ¿no?, que el ataque se inicia en la defensa, o sea, si tus delanteros son muy buenos y meten muchos goles, si tu defensa es una bascarada, podríamos decir, es muy complicado mantenerse ahí. ¿Crees, por ejemplo, que Diego Martínez, o sea, ahora se viene un periodo de cambio de fichas, crees que va a mantener su forma de entender el juego, ¿no? Yo creo que sí. Además, bueno, Diego Martínez lo que se ha demostrado, y que lo ha hecho el Granada porque es un equipo de autor, ¿no?, es que ha conseguido que sea un equipo que se adapte muy bien a cada circunstancia de partido. Es decir, que tenemos una filosofía que es mantenemos la puerta a cero, somos seguros atrás, pero somos capaces de manejar la pelota si el rival nos la da o si nosotros queremos tener la posesión. Somos un equipo capaz de jugar a la contra cuando haga falta. Somos un equipo capaz de adaptarnos a cada situación de partido y a cada rival. Un equipo y una metodología que me recuerda mucho a esto es la del Getafe, que es un equipo que este año ha tenido un gran éxito alcanzando esa clasificación para la Europa League, y un poco tiene esa filosofía de adaptarse al rival, de defender primero pero no ser un equipo meramente defensivo. Yo creo que es una buena filosofía y que ojalá el año que viene, pues evidentemente la llevemos a la práctica también, sí. Ojalá que el Granada tenga la misma suerte que el Getafe e incluso pueda acabar en puestos altos, aunque me da a mí que el año que viene, como buenos recién ascendidos, va a ser un año complicado, sí. Y la salvación, yo creo que si se consigue, va a ser celebradísima, igual que este ascenso. Sí, no estoy hablando del objetivo, sino de la metodología del trabajo, ¿no?, de la filosofía, del estilo, ¿no? Y yo creo que ese estilo es el que debemos mantener. Otro equipo, por ejemplo, de ese corte podría ser el Alavés, quizá. Hay otros equipos que también están en esa parte alta y que tampoco tienen un gran presupuesto y juegan de otra manera.
bueno, cada uno tiene su filosofía, lo que digo, lo importante es saber qué es lo que se quiere hacer y a partir de ahí pues ejecutar la idea que sea. Bueno, pasamos ya a comentar un poco cómo está empezando la planificación de la próxima temporada. Ya lo comentábamos la semana pasada, que el equipo había ejercido la opción de compra de Fede Vico, jugador que pertenecía al Leganés y que ha estado esta temporada en Granada cedido en calidad de un año, pero que gracias a ese ascenso pues la opción de compra se ha bajado a 250.000 euros y por tanto el jugador cordobés ya entra dentro de los planes del Granada y pasa a ser propiedad del club. Esa noticia la dimos ya la semana pasada, o la comentamos, y la semana pasada también se anunció por fin la renovación del capitán Víctor Díaz, el lateral derecho, por 3 temporadas más. En fin, una renovación de las más esperadas en la órbita del club, ¿no? Muy buena noticia, sí, Ángel, porque además es un jugador polivalente. Este año lo hemos visto actuar de lateral especialmente, pero también como central y a un gran rendimiento. Yo creo que para primera es un jugador perfectamente aprovechable. No sé si para titular indiscutible o para quizá entrar más en rotación, también depende de cómo termine cerrándose la plantilla, pero además es uno de los capitanes, como tú dices, y yo creo que es un puntal para esa línea defensiva, que además en lo ofensivo también ha aportado mucho. Además, Víctor Díaz, está por aquí el dato, ya jugó en primera con el Leganés, precisamente el primer año que estuvo el Leganés en primera, y fue el encargado de anotar el primer gol en la historia del conjunto pepinero en primera división. O sea que tenemos entre nuestras filas a un jugador histórico, podríamos decir. Sí, bueno, ojalá sea el autor del primer gol del Granada en esta vuelta a primera división, sería una gran noticia, y desde luego que pueda hacerlo, porque como decimos tiene mucho potencial. Si no me equivoco, ha anotado este año 2 goles. Además, uno de ellos, un auténtico pepinazo, un misilobús, que fue contra el Reus, el único partido que disputó el Granada frente al Reus, allí fuera de casa, antes de la expulsión del conjunto catalán de la Liga 1-2-3. En fin, Víctor Díaz, un jugador que llegó con ese descenso a segunda y que rápidamente se hizo incluso con la capitanía y con el puesto. Sí, porque es un jugador que es muy inteligente, se maneja muy bien tanto con balón como sin balón, que es muy importante. Es un jugador que aporta mucha experiencia, que sabe muy bien lo que se hace y que además con esa polivalencia pues es que aporta muchísimo al equipo. Además un jugador veterano, ¿no? Ya como estamos comentando, que se las sabe todas y que al final también aporta seguridad tener a un hombre así entre tus filas, por supuesto. Exacto, Ángel, y es que eso es otro dato importante, que el Granada ha combinado muy bien esa veteranía con con esos jugadores jóvenes, ¿no? Que se están formando, que tienen que ir aprendiendo, y esa combinación un poco de ese deseo de juventud con también esa experiencia, pues eso también otro de los factores que ha hecho que el Granada esté donde esté. Por ejemplo, si vemos más jugadores que que finalizan contrato ahora a final del mes de junio y que el club estaría estudiando su renovación, pero bueno, hay que verlo, son los casos de Alberto Martín, Nico Aguirre y Alex Martínez. Vamos a ir comentando porque bueno, algunos han tenido más trascendencia que otros durante esta temporada, empezando por el primero, Alberto Martín. No ha disputado todos los minutos que querría con Diego Martínez y todo apunta a que no va a continuar. Parece que no, hablamos la semana pasada que un posible lugar para él puede ser el Extremadura, ¿no? Un equipo que ya se interesó por él, si no me equivoco, en invierno. Además es un jugador que es de allí, si no me equivoco, también lo comentaba Alberto la semana pasada. Bueno, es un jugador al que le agradecemos muchísimo todo lo que ha hecho por Granada. A mí me parece un jugador interesante, pero tengo dudas de si la dirección deportiva contará con él para la siguiente temporada. Sobre todo este año, más que una labor de juego y de galones en el juego, ha tenido una labor de galones en el vestuario. O sea, era uno de los capitanes del club y al final pues ha sido clave para que el buen ambiente que ha habido en el vestuario del Granada durante todo el año pues se mantenga sin ningún tipo de conflicto ni problema. Y ha sido muy importante porque Diego Martínez lo ha destacado muchísimo en rueda de prensa y lo ha personalizado mucho en él. No solo ha hablado de Alberto Martín, pero teniendo en cuenta que Diego es un entrenador que no le gusta nada individualizar, el hecho de que haya incidido tanto en esa buena gestión, ¿no? de vestuario gracias a Alberto Martín, pues dice mucho de él y le agradecemos muchísimo pues, su trabajo, desde luego. De hecho, en el primer año con Oltras sí que tuvo más participación que este. Además, en un año donde había a priori más competencia, ¿no? Porque estaba también Raúl Baena y estaba Koundé, o sea que había jugadores de galones, podemos decir. Sí, y este año es verdad que bueno, hemos contado quizá con menos efectivos en ese centro de campo, pero que han sido más importantes o que han rendido mejor, porque es que San Emeterio y Montoro, la temporada que han hecho estos dos jugadores ha sido pues espectacular.
Ha sido la pareja, ya lo hemos comentado, ¿no? A lo largo de toda la temporada, ha sido la pareja clave para que el Granada haya podido conseguir su objetivo del ascenso. Me cuesta decir, perdona Ángel, 2 centrocampistas mejores que estos dos de toda la categoría. Y si tuviera que decirte uno, te diría Luis Milla, que lo íbamos a hablar un poco a continuación, perdona si me adelanto, que sería una incorporación fenomenal para Primera División. Sí. Sí, eso lo comentaremos ahora cuando llegue el momento de fichaje, pero es cierto que el Granada, como es obvio, pues ya está empezando a moverse por el mercado y tocando las puertas de los equipos para ir descubriendo qué jugadores estarían interesados en jugar el año que viene en Primera División con la rojiblanca horizontal. Antes de eso, seguimos con estas renovaciones. Nico Aguirre sería el siguiente, un jugador que llegó con contrato procedente del Chongqing Lifan, el equipo chino de Zhongjiang, que llegaba libre, firmó por un año y tenía una cláusula de que en caso de ascenso se le renovaba automáticamente el contrato, aunque parece ser que se está pensando no en hacerse efectiva. Veremos a ver qué es lo que ocurre con Nico Aguirre. Es un jugador que no ha participado tanto quizá como se preveía. A mí me daba la sensación de que era un jugador que venía a sustituir a Koundé, porque en características era bastante similar. Es verdad que Nico Aguirre es zurdo y Koundé es diestro, pero casi a pesar de eso, o sea, quitando este detalle, eran jugadores más o menos similares. Sin embargo, Koundé rindió muchísimo mejor, también jugó muchos más partidos. Y bueno, la verdad es que al nivel técnico no sé yo si es un jugador para Primera División, pero desde luego que cuando él ha jugado ha aportado bastante, y en lo físico es un jugador muy interesante. A lo mejor, bueno, se podría terminar adaptando, pero tengo dudas. Quizá Aguirre es un jugador al que no le ha beneficiado nada la llegada de Ramón Acez en enero, ¿no? Porque a partir de ahí parece que es cuando más se ha cortado esa progresión de Aguirre y esos partidos disputados, ¿no? Sí, absolutamente. Así se ha venido un poco a tapar ese hueco que podría tener Aguirre y ha sido el que ha terminado ganando esos minutos, sí. Y bueno, ya para finalizar, un jugador que tanto el año pasado como estaba siendo fundamental, pero que una lesión en Málaga en la primera vuelta pues lo quitó un poco de la primera plana de Diego Martínez, y bueno, lo ha sustituido Quini durante prácticamente todo el año, o Adri Castellano, pero sobre todo Quini, y lo han hecho tan bien que no le hemos echado en falta, ¿no? Se trata de Alex Martínez, un lateral izquierdo que siempre ha dado buen rendimiento y que ahora pues no tiene claro continuar en el equipo en primera el año que viene. Sí, yo creo que es una pena porque para mí Alex Martínez sí es un jugador perfectamente aprovechable para Primera División. Es verdad que Quini lo ha sustituido maravillosamente bien y además en una posición que realmente no es la suya natural. Lo hemos hablado durante el año, que él es diestro y ha estado jugando en ese carril izquierdo. Pero bueno, veremos a ver cuál es el futuro de Alex Martínez, ojalá siga ligado hasta casa. También porque al ser un jugador andaluz, no como a mí por lo menos me apetece, ¿no? Mantenerle en el bloque, me parece un futbolista que a nivel ofensivo aporta mucho y también a nivel defensivo. Así que bueno, veremos a ver cuál es el futuro de Alex. En fin, esperemos que se quede por lo que dice David, ¿no? Al final, si no este año, el pasado también ha sido uno de los referentes de este equipo, ¿no? Ha sido un poco la seña de identidad, podríamos decir, de esa garra que mostraba el equipo y también de esa solvencia atrás, por supuesto. Pasamos a otro tema que tenemos mucho para la próxima temporada, esa posible llegada de alguno de los jugadores que ha estado cedido esta temporada en el Granada y que ya pues han vuelto a sus respectivos equipos, como puede ser José Antonio Martínez, Alejandro Pozo o Fede San Emeterio. 3 nombres que han sido fundamentales para conseguir el objetivo del ascenso, ¿no? Sí, quizás Pozo ha sido un jugador más de rotación, pero ha aportado muchísimo y yo creo que es un jugador muy interesante. Volvemos a lo de que es andaluz, que también es destacable, pero yo creo que bueno, de estos 3, San Emeterio quizá en ese centrocampo ha sido fundamental y ojalá Martínez también se pudiera incorporar, porque desde luego que ha sido un central que se ha entendido muy bien con Germán y ha sido una de las piezas claves. No sé, yo creo que si pudiésemos quedarnos, hombre, ojalá con los 3, ¿no? Pero si tengo que quedarme con 2, me quedaría con San Emeterio y con Martínez, y con 1, pues casi diría que con San Emeterio, la verdad. O sea, con Alejandro Pozo, ¿crees que no está para jugar en primera? No, para mí, yo me quedaría con los 3. Si yo pudiera elegir, yo me quedaría con los 3, sobre todo por mantener también el bloque, pero creo que como Pozo sí puede haber más jugadores en el mercado, incluso como Martínez, aunque me parece un central de garantía, así que ojalá se quede, pero me parece más complicado todavía encontrar un jugador como San Emeterio, que a nivel defensivo es impecable, que lee muy bien el juego y con la pelota bastante aseado también. Martínez, que ha sido también una de las sorpresas de la temporada aquí en
Granada llegó casi prácticamente con la temporada empezada y parecía que venía un poco de bulto me refiero como apoyo a la defensa, pero en ningún momento parecía que viniera con la titularidad, y al final pues entró desde principio de temporada, casi desde que llegó en los planes de Diego Martínez, y es que ha ocupado la titularidad hasta el partido del Cádiz, podríamos decir que fue cuando se lesionó y entró Bernardo, pero vaya, un defensa también, una pieza fundamental, como decías, en esa dupla defensiva, esa muralla que ha formado junto a Germán. Y no es que no le recuerdo un error tampoco a Martínez, seguro que los ha cometido porque todos los jugadores, pero es un jugador que ha aportado a nivel defensivo muchísimo, también en la jugada de estrategia también es un puntal ahí de peligro, pero sobre todo, evidentemente, como es un central, pues en defensa ha aportado muchísimo en esa gran pareja que ha formado con Germán. Bueno, y la situación, por ejemplo, San Emeterio volvería ahora al Valladolid y allí parece, para desgracia nuestra, que sí cuentan con él, o sea que a priori, salvo algún giro inesperado, pues parece que San Emeterio se va a vestir esa elástica blanquivioleta. En Valladolid tienen televisiones y han visto la temporada que ha hecho San Emeterio, y no me extraña que la dirección deportiva pues decida quedarse con el futbolista. De hecho, también esto me ha parecido escuchar que también se estaban interesando por Luis Milla, y a lo mejor puede ser una ventana para que Luis Milla acabe en Granada, aunque es verdad que son jugadores distintos, ¿no? Para mí Luis Milla es mucho más ofensivo y San Emeterio pues no es que sea defensivo, pero aporta más en esa faceta. Sí, Luis Milla está está causando muchísimo interés en diversos equipos de primera y, en fin, seguramente se resuelva pronto la situación, pero ahora mismo su actual equipo, que es el Tenerife, se remite a su cláusula, así que podríamos estar al principio de verano ante uno de los culebrones, podríamos decir, aunque bueno, a ver cómo termina. Repasando más casos, pues por ejemplo, José Antonio Martínez, que vuelve al Eibar con Mendilibar, y allí esa incorporación sí que parece más cercana para volver a Granada, puesto que Mendilibar a priori no contaría tanto con él, puesto que además han fichado recientemente a un central allí en Ipurúa y que parece que tienen ya la defensa apuntalada, así que bueno, podría ser una opción de regreso. Pues ojalá pueda el Granada conseguir ese regreso de Martínez y que el año que viene siga en Primera División, porque creo que esa pareja es totalmente de primera, esa pareja de Germán y Martínez es una pareja muy aprovechable para Primera División y para seguir, como lo que hablábamos antes, ¿no? Mantener ese bloque en defensa con esa filosofía. Y bueno, ya en el caso de Pozo, pues bueno, vuelve al Sevilla, donde finaliza contrato, así que a menos de que lo renueven allí en el club hispalense, pues no se espera una nueva cesión del jugador. Otra cosa es que no lo quieran allí renovar, que no creo, puesto que yo creo que cuenta para el futuro de los sevillistas. Pero vaya, si no lo renuevan, pues seguramente saldrá incluso traspasado este año, así que ahí quizá el Granada pues puede pescar un poco, ¿no? Sí, ojalá. Hombre, Pozo debe pensar que yo creo que en Sevilla es complicado que juegue en Primera División en el Sevilla. Quizá en el Granada sí pueda tener esa oportunidad. Además, siendo un jugador joven, yo creo que lo que él necesita es rodaje, minutos, y eso se lo puede proporcionar un equipo pues un poco de más bajo perfil como el nuestro, más que todo un Sevilla, que es un equipo que compite pues por Europa League. Y bueno, veremos a ver qué es lo que termina ocurriendo con el futbolista sevillano. Y bueno, y pasando ya a algunos futbolistas que están causando interés para la dirección deportiva del Granada, comenzamos por ejemplo por Luis Milla, un centrocampista del Tenerife que, como estamos comentando, está causando muchísimo interés en diversos equipos de primera como el Granada, el Valladolid y muchos más. A mí es el que más me ilusiona de esa lista un poco de rumores que están sonando para el Granada, sobre todo porque además creo que una de las fases que más debe reforzar es ese centro del campo en el que, bueno, tenemos San Emeterio, parece que no estará, y Montoro, pues es un jugador interesantísimo, es genial, pero es un poco mayor y necesita un acompañante además, con lo cual, teniendo en cuenta que hay que reforzar ese centrocampo y también que Luis Milla me parece un jugador excepcional, que lo he estado destacando durante toda la temporada, pues ojalá sea una incorporación del Granada. Luis Milla sería necesario debido a esa marcha de San Emeterio, puesto que se queda a priori cojo el centro del campo, y otra que sería muy interesante sería la incorporación de Álvaro Jiménez, el pichichi de la Liga 1-2-3, que ha militado en el Almería esta temporada y que ha anotado 20 goles. En fin, al Granada, lo hemos destacado antes, le ha faltado quizá gol en algunos tramos de la competición y por tanto estaría pensando en incorporar a un 9, sobre todo porque en primera para sobrevivir se necesitan goles y este chico, Álvaro Jiménez, a priori los podría conseguir.
Sí, hombre, desde luego cuenta con el aval de haber sido el Pichichi de segunda división. El año pasado, si no recuerdo mal, ese Pichichi fue Borja Iglesias, terminó fichando por el Español, si no me equivoco, convirtiéndose en el traspaso más caro de la entidad catalana, y fíjate qué rendimiento le ha dado Borja Iglesias al Español, que lo ha clasificado para la Europa League. No creo que Álvaro Jiménez tenga ese nivel, pero desde luego que es un fichaje muy interesante que puede hacer el Granada y que, como tú dices, aporta en una faceta que nos hace mucha falta, que es el gol, bueno, al Granada y a todos los equipos, claro. En esta situación pasa igual, el Almería se remite a la cláusula del jugador, por lo tanto, en fin, habrá que negociar tanto el Granada como otros equipos, puesto que al final el Pichichi de segunda también está muy cotizado en primera, así que, pero bueno, a ver qué pasa. Te propongo, David, que pasemos a algo más lúdico, podríamos decir, y que empecemos a abrir estos sobres, que no sé si se acordarán, ¿no?, pero hace semanas hicimos estos sobres, ¿no?, con nuestras predicciones sobre quién iba a subir a la Liga 1-2-3 y quién iba a bajar a Segunda División B. Creo que ha llegado el momento de abrirlos, ¿no? Hay que abrirlos. Es verdad que queda por dilucidar esa tercera plaza de ascenso a Primera División que se disputarán el Deportivo y el Mallorca, pero bueno, creo que tú tienes algo al respecto que decir. Claro, por ejemplo, yo voy a enseñar el mío, ¿vale? Por ejemplo, espero que se vea en cámara, creo que sí, ahí lo vemos. Mis predicciones para el ascenso a primera fueron simples, o sea, yo he sido visionario, podríamos decir. Sí. Puse como primer clasificado a los Osasuna, que se ha cumplido. Como segundo clasificado en ascenso directo puse al Granada, lo que se ha cumplido también. Y como, bueno, no tercer clasificado, pero sí equipo que iba a subir a primera por playoff, puse en su día al Deportivo de La Coruña. Hay que decir que era a 10 jornadas de que terminase y que, bueno, era todo mucho más, era bastante distinto, ¿no?, al panorama que ha terminado siendo. Sorprende sobre todo que el Deportivo, que ha acabado llegando a ese playoff casi... De rebote, podríamos decir. De rebote, pues puede ser el equipo que suba. El año pasado el Valladolid también subió un poco así rocambolescamente y ha sido el único equipo de los que subió que se mantiene en primera, así que... Al final se cumple la tradición, ¿no?, que el tercer clasificado en los últimos años, pues no se come un rosco, podemos decir, en el playoff de ascenso y acaba eliminado siempre por el sexto, que es algo a tener muy en cuenta. Sí, llama muchísimo la atención. Además, dábamos la semana pasada como favorito al Málaga y sin embargo, pues yo creo que también la mala fortuna le ha jugado una mala pasada, pero es verdad que el Deportivo ha llegado con muchísimo mérito y porque ha sabido gestionar muy bien ese playoff. Si me permites, Ángel, yo voy a mostrar mi predicción, que ha sido mucho más equivocada. Yo puse que el Osasuna quedaría en primer clasificado, el segundo el Málaga y el tercero el Albacete. O sea, 1 de 3, podemos decir. Quiero decir que no puse al Granada porque dije, bueno, si me voy a equivocar, prefiero equivocarme y llevarme la alegría de que suba el Granada. Ha sido un poco la predicción del cobarde, ¿no? Pero me alegro de que me retrate este pronóstico. Estoy muy contento de que me retrate, sí. Nada, si fuéramos la competencia, pues estaríamos aquí ahora una ventana de retratado. Aquí, imagino que saben a lo que me refiero, pero bueno, como no la tenemos, no te vamos a hacer pasar por este No me importa porque es un retratado que me hace feliz, pero es verdad que he errado bastante. Aún así, no te preocupes porque también me retratan a mí en cuanto al descenso a Segunda División, que si lo ven por aquí, puse 3 equipos. Además del Reus, puse al Lugo, el Extremadura y el Nàstic de Tarragona. He acertado 1 de 3, que es el Nàstic, pero finalmente ni Lugo ni Extremadura pues han caído a la Segunda División B y por tanto le damos la enhorabuena por estar una campaña más en Segunda División. Finalmente recordamos que cayeron Rayo Majadahonda y Córdoba. Un Córdoba que, bueno, yo le di un voto de confianza y pensé que iban a obrar otra vez el milagro como la campaña pasada, pero al final no pudo ser. Yo igual que tú, Ángel, mi pronóstico es exactamente el mismo que el tuyo, o sea que doble retratado. En el caso del Córdoba me pasó un poco al contrario, ¿no? Quizá es eso, ¿no? Ese amor o esas ganas de que el equipo andaluz se mantuviese, pues fue lo que nos impulsó un poco a poner que no iba a bajar, cuando realmente daba señas de que era un equipo muy frágil defensivamente y que lo podía pagar caro. El caso del Lugo y el Extremadura, que se han terminado salvando, hay que destacarlo bastante. Sobre todo, para mí lo que más sorprende es que sea el Rayo el que haya caído, porque mostraba un nivel de juego espectacular. Pero de nuevo, esos fallos atrás ha sido lo que ha condenado al equipo majariego. Bueno, nos quedamos sin tiempo y nada, pues nos vamos a ir despidiendo. David Sánchez, muchísimas gracias por habernos acompañado no esta noche, sino durante toda la temporada que yo sinceramente creo que hemos hecho un buen trabajo cubriendo la actualidad de este Granada y ha sido un placer hacerlo contigo. Un placer, estoy hasta emocionado, ¿no? Para mí ha sido una experiencia fantástica, ojalá el año que viene lo repitamos en Primera División. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar aquí del Granada.
y eres el mejor, Ángel. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, también gracias a todo el equipo de 7 Televisión que hace posible este programa y que, bueno, y que confió en nosotros también para empezar con este contenido, podríamos decir, un poco más deportivo y que al final pues, nos ha alegrado un poco esas noches de los lunes. Por supuesto, gracias a todos ustedes por acompañarnos lunes tras lunes, cada noche, al otro lado de la pantalla y por haber vivido con nosotros el ascenso del Granada Club de Fútbol. Muchísimas gracias y nos vemos a la vuelta ya del verano, en agosto, con el inicio de la temporada. Recuerden, el Granada Club de Fútbol lo hará en Primera División. Buenas noches y nos vemos en unos meses. Hasta luego.